bendiciones. Dios te va a bendecir, Dios va a traer esto en este año, Dios va a prosperarte en esta área, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer lo otro. Esa es la tendencia de la iglesia actual, la iglesia moderna, la iglesia pues que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y bueno, la mayoría, la gran parte de la responsabilidad de ello pues es de los líderes, porque la iglesia va a recibir lo que los líderes enseñan, ¿verdad? Lo que como pastores predicamos en nuestras congregaciones es lo que la iglesia va a recibir. Y lamentablemente la tendencia, como decía en este tiempo, es el materialismo, el hecho de que nos vaya bien, el que nos vaya mejor, el que prosperemos. Dios no está peleado con eso. Dios no tiene problema, Dios, con bendecirnos. ¿Usted cree que Dios tiene problema con bendecirnos? No, Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando la iglesia centramos toda nuestra fe en lo material. Centramos nuestra fe en el materialismo. Hay un ejemplo muy claro y es la vida de Job. Job era temeroso de Dios y era apartado del mal. Pero también dice que era el más grande sobre la tierra. Cuando dice que era el más grande, habla en forma, en economía. No es que era el más alto o el más grande físicamente, sino que era el más grande en bienes, exactamente. Porque cuando dice era el más grande y comienza a enumerar todos sus ganados, todas sus tierras, entonces económicamente estaba bien posicionado. Nada le faltaba a Job, nada. Y por consecuente toda la familia de Job, toda la familia estaban muy bien económicamente. Sus hijos hacían fiestas todos los fines de semana o todos los días. Hacían grandes banquetes, así dice la palabra, que sus hijos hacían grandes banquetes. El dinero no les faltaba para hacer todo ello. Imagínense la esposa de Job cómo andaba. Sin embargo, cuando Job llega a perder todo económicamente y él dice algo: ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien? Aquí hay algo muy, muy profundo. Dijo Job: ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien? Job capítulo 3, verso 10. Dice: y él dijo: ¿cómo suele hablar? Él dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fautas? Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no? ¿No lo recibiremos? ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal no lo recibiremos? Vemos la dimensión en las circunstancias en que se encontraba Job. La dimensión en las circunstancias en que él se encontraba. Lo había perdido todo. No le quedaba nada a Job, nada. Y luego pues la esposa, que estaba acostumbrada a los lujos, estaba acostumbrada a tenerlo todo en ese momento,
La esposa le dice a Job: ¿todavía conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque el corazón de esta mujer solamente estaba en lo material, en las cosas materiales. Y cuando las cosas materiales se desprenden de ella, esta mujer sintió que todo le faltó, que le faltaba todo en la vida. Entonces, el pensamiento de ella era: ¿para qué acordarnos de Dios? ¿Para qué glorificar a Dios? ¿Para qué alabar a Dios en estas circunstancias? Porque ella veía cómo Job, a pesar de las circunstancias en que él estaba viviendo, él seguía agradeciendo a Dios, nunca pecó. Dice la Escritura que en todo ese proceso que Dios le permitió pasar, Job nunca pecó. Cuando dice nunca pecó, no quiere decir que no había pecado en él, quiere decir que nunca faltó a Dios en alguna palabra, en algo que ofendiera a Dios por lo que estaba sucediendo. Y es más, nunca renegó Job de la situación que él estaba viviendo. Pero su esposa no. La esposa, cuando siente que lo material se desprende de ella, se desprende el alma con ella, porque el corazón de ella estaba en lo material, en las cosas materiales. Y Job había aprendido, como es necesario que nosotros aprendamos. Es necesario que nosotros aprendamos a recibir lo bueno y lo malo de parte de Dios. ¿Ven? Es muy bonito escuchar: hermanos, este año te va a ir bien. Este año vas a comprar la casa que tanto anhelas, el coche que quieres. Este año vas a tener éxito en el trabajo. Este año va a ser prosperado en todo lo que tú hagas. Eso es bonito, es hermoso, suena muy romántico. Es lo que queremos escuchar, de hecho. Y les comentaba que es lo que he estado escuchando en estos días, porque es la tendencia de la iglesia de estos días. El hecho de que nos vaya bien, el hecho de que tengamos lo material, vuelvo a repetir, Dios no está peleado con eso. Dios puede bendecirnos, Dios nos va a bendecir. Dios puede hacer que Dios puede bendecirte con un auto, con una casa. Dios puede bendecirte. Dios lo puede hacer y Dios lo hace, ¿verdad? Pero aquí el problema es dónde está cimentada nuestra fe, o dónde está la fe de cada uno de nosotros. Porque si creer en Dios es sinónimo de que me vaya bien en la vida, de que prospere en todo lo que haga, si creer en Dios es vivir siempre en abundancia, pues no encajamos con lo que la palabra de Dios nos enseña. No somos buenos cristianos. Y fíjense que mucho del tema de hoy en día acerca de este cristianismo moderno, de este cristianismo más materialista, es que ahora, si eres pobre, es porque estás mal delante de Dios. Si eres pobre es porque no eres fiel con tus ofrendas, con tus diezmos. Si eres pobre es porque quieres, porque Dios es un Dios de ricos. ¿Qué va a pasar más adelante? Que vamos a ser discriminados los cristianos, que no estrenemos carro cada año, porque somos infieles con Dios. Así como va la iglesia y
Y esta enseñanza o esta doctrina que se está haciendo dentro de la iglesia, más materialista que espiritual. Escuche, más materialista que espiritual. Lamentablemente, hermanos. Y les digo esto porque yo sé que muchos de nosotros también nos alimentamos de las prédicas de la internet. Las prédicas, yo sé que estamos en la casa y ponemos ahí a alguien que está predicando y ese es el mensaje. No hay pastor que yo escuche un mensaje diferente. No hay pastora que no predique diferente. Todo se trata de la prosperidad, todo se trata de la bendición. Y no se diga en este fin de año y el inicio de año, ¿verdad? Ya veo caras tristes, así como, entonces Dios no me va a bendecir. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo estaba esperando que este año iba a hacer algo. El problema no está en que si Dios nos bendice o no. Él puede hacer lo que Él le plazca. Él puede bendecirnos cuando Él quiera hacerlo. El tema es cuando nuestro corazón se va hacia lo material. Cuando nosotros solo queremos escuchar las bendiciones. Cuando escuchamos un predicador que dice Dios te va a bendecir, y no se diga un profeta o alguien que se dice ser profeta, sube a un púlpito y te dice tú, y de pronto yo a mí me habla, ¿verdad? A mí me estás hablando, tú vas a ser bendecido, tú vas a ser prosperado, tú esto, tú vas a hacer lo otro. Es lo que queremos escuchar, es lo que queremos oír. Y eso es lo que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Pero miren ustedes Job, las palabras profundas de Job. Ahí hay dos vertientes. Uno, la esposa de Job. ¿Quién quiere ser como la esposa de Job? Nadie, ¿verdad? ¿Quién quiere ser como Job? La esposa de Job solo miraba lo material. Solo lo material. Decía la esposa de Job, si ella mientras Dios les daba y Dios les bendecía, ella estaba bien, ella estaba a gusto, ella era feliz. Pero el día que Dios les quitó todo, ella inclusive le dijo a Job, incitó a su esposo, a su marido, a maldecir a Dios por la circunstancia en que estaban viviendo. ¿Sabe cuánta gente por esta doctrina del Dios de la prosperidad, del Dios de la bendición? ¿Sabe cuánta gente se frustra dentro del cristianismo porque no son prosperados, porque no son bendecidos? Muchos llegan a alejarse del Señor y muchos llegan a apartarse del Señor. Hermanos, al final de cuentas, el materialismo solamente es vanidad. Es vanidad. ¿Sí o no, hermanos? Comprar una playera de 5,000 pesos, una de 50 pesos, lo mismo. Nada más es la vanidad de tener aquí la marca, ¿verdad? Al final de cuentas, el materialismo es vanidad. Da lo mismo andar en un auto último modelo a un caballo. Bueno, eso casi no es igual, ¿verdad? En un bochito, pues, bochito. Al final de cuentas nos va a llevar de un lugar a otro. Solo que la vanidad de tener un auto más nuevo es la vanidad del corazón. Y el problema es cuando nosotros anclamos nuestra fe en lo material. En lo material. Job había aprendido, mientras él tenía, estaba bien, gracias.
Le daba gracias a Dios en todo. Dice que todas las mañanas se levantaba para ofrecer una ofrenda a Dios por sus hijos, por él y hasta por la esposa, ¿verdad? Hasta por la esposa. Él era agradecido a Dios mientras tenía, nunca se olvidó de Dios cuando era próspero, cuando era bendecido. Hay mucha gente que es bendecida en el camino del Señor. He visto mucha gente ser bendecida en el Señor y luego se aparta y se va y se olvidan de aquel que los bendijo. Job nunca se apartó del Señor mientras era próspero, mientras era bendecido. Pero el día que Dios le quitó todo, o el día que Dios permitió a Satanás para que le quitara todo, también aprendió a agradecer a Dios como lo hacía todas las mañanas. Agradecer a Dios por todo. Vamos a ver vamos a ir al libro de Deuteronomios, capítulo 8. En este pasaje nos narra que cuando Dios sacó a su pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Diga conmigo, tierra prometida. ¿En qué consistía la tierra prometida? Leche que fluía, tierra que fluía, leche y miel. Tierra próspera, tierra de bendición, tierra de prosperidad, ¿verdad? Pero miren lo que dice Dios a su pueblo. Verso 1. Cuidarás de poner por obra todo el mandamiento que yo te ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres a poseer la tierra que el Señor le prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto. Estos 40 años en el desierto, para afligirte. Diga fuerte, afligirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Escucha. Una aflicción, hermanos. Una aflicción dura, difícil. Nadie podría imaginar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Sin comprarse una ropa, sin comprarse un calzado, sin poder aspirar a tener una casa, un auto. Bueno, en aquel lado no había autos, ganados. Sin poder aspirar a algo, tierras que no estaban en el desierto, estaban sin rumbo. Ahí los había estancado Dios. Ahí los había dejado para afligirlos. Diga conmigo, afligir. Así es de que no tenemos que preocuparnos cuando Dios nos lleve a un tiempo de aflicción, a un tiempo de escasez. No tenemos que preocuparnos cuando no tengamos que comer, cuando no tengamos para comprarnos ese vestido, esa ropa que queremos, cuando no tengamos para comprarnos ese auto que queremos. No tenemos por qué afligir o por qué angustiarnos, porque Dios quiere llevarnos a ese tiempo de aflicción.
Dios quiere llevarnos en ese proceso. Amén. No siempre es prosperidad, y ese es el problema, hermanos, de la iglesia en este tiempo. El querer vivir en un cristianismo de prosperidad y que todo nos salga bien. Dios tuvo un propósito para su pueblo. Dice: yo lo he hecho a propósito, llevarte por el desierto y afligirte. ¿Qué quiere decir afligirte? Es dolerse, hermanos. Es sentir la necesidad. Imagínense ustedes, cuando ellos estaban en el desierto y no había agua, no había agua para beber. Estaban sedientos en el desierto. Y allí en el desierto clamaron. O le dijeron a Moisés: Moisés, ¿acaso vamos a morir en el desierto? Para eso nos has traído acá. Y Dios les hizo un milagro muy grande. De la roca salió agua y todos bebieron del agua de la roca. Hubo tiempos donde ya no había nada que cazar en el desierto. Se había acabado todo lo poco que había en el desierto para alimentarse, y no tenían hambre, no tenían con qué comer y estaban sufriendo hambre, y le clamaron a Dios. Y Dios le respondió y les envió un maná del cielo, un alimento delicioso. ¿Para qué fue el desierto, hermanos? Para probar su fe, para probar sus corazones. Y lo dice más adelante. Dice: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar hacer vestimenta, porque estaban en el desierto. Eso fue un milagro. 40 años y su vestimenta nunca se envejeció, nunca se rompió. Eso fue un milagro. Sus zapatos, imagínense que los niños crecieron y los zapatos crecieron con ellos. Eso es un milagro. ¿Saben cuándo vemos el milagro? Cuando estamos en el desierto. Cuando estamos en abundancia no vemos milagros. Cuando estamos en el desierto vemos los milagros de Dios. Porque Dios nos quiere llevar ahí. El problema es que hoy en día ya nadie quiere estar en el desierto. Ya nadie quiere estar en la necesidad. Porque la visión de ese cristianismo moderno es la prosperidad. Y si no eres prosperado es porque eres un pecador. Y si no eres un hijo prosperado es que eres un pecador, porque no ofrendas, porque no diezmas. Dios a veces nos tiene que llevar a ese proceso. Dios nos tiene que introducir a ese desierto para que nosotros valoremos los milagros de Dios. Si no, no vamos a valorar los milagros de Dios. Tenemos que valorar los milagros que Dios hace cuando no depende de nuestra fuerza, cuando no depende de nuestra economía. Tenemos que valorar los milagros. Si el pueblo de Israel hubiera salido con semejante fortuna de Egipto y aunque salieran con semejante fortuna en Egipto, de nada les servía la plata y el oro que tenían, porque en el desierto no podían comprar nada. Y muchos de ellos lo tenían y mejor tuvieron que hacer un becerro de oro, porque de nada les servía la plata y lo que tenían, el oro que tenían ahí. Pero el tema es que cuando
tenemos abundancia, cuando estamos en prosperidad, muchas veces no valoramos los milagros que Dios hace. ¿Sabe? Lo más hermoso que podemos experimentar es cuando Dios hace un milagro en el desierto. Eso es lo más maravilloso, lo más hermoso. Podrás tener todo el dinero, te podrá ir muy bien, pero nada se puede comparar de cuando tú no tenías nada. No tenías para vestirte, no te tenías para comer, pero quién sabe cómo Dios le hizo, te sustentó todo ese tiempo que viviste. Porque fuiste fiel al Señor, porque fuiste fiel a Él, porque guardaste sus mandamientos en todo ese proceso en el desierto. Que no nos preocupe estar en el desierto, hermanos. A veces queremos, claro que queremos escuchar lo mejor de nosotros, lo mejor de Dios para nosotros. Las bendiciones de Dios ahí están. Y muchas veces es lo que más queremos de nosotros. Pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así. Y el problema es que ¿qué vamos a hacer cuando no sea así? ¿Nos adaptamos a las circunstancias y le damos gracias a Dios o nos quejamos de lo que nos está pasando? Nos quejamos de lo que está sucediendo. ¿Ven? Dice este proceso en el desierto, cuando dice, y te sustentó con maná del cielo para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe que esa palabra la usó Yeshua, nuestro maestro? Cuando el diablo vino a tentarle, porque claro, ese Jesús, ese Yeshua que registra en la Biblia, no es el mismo que se predica hoy en las iglesias. No es el mismo. Porque ese Jesús anduvo sin un jet privado, no tenía guardaespaldas como muchos apóstoles hoy en día tienen guardaespaldas, grandes mansiones. Ese Jesús no encajaría en el cristianismo de este tiempo. No encajaría. Y saben, cuando él tuvo hambre, cuando él tenía hambre, él recordó estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabe, hermano, cuando Dios nos lleva en ese desierto, acuérdate que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios dice hoy vas a comer, hoy vas a comer. Si Dios dice hoy no te va a faltar el alimento, no te va a faltar alimento. Porque toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que sostiene al ser humano. No la fuerte cantidad que tengamos en el banco o debajo del colchón, sino de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en el Señor. Así es de que, hermanos, yo creo en un Dios que bendice, por supuesto, pero también te tengo que decir que a veces tenemos que pasar ese desierto, porque Dios quiere probar nuestro corazón, porque Dios al que ama lo disciplina. Y muchas veces tiene que disciplinarnos en ciertas áreas de nuestra vida, porque Dios quiere probar nuestro corazón. Dios quiere saber si realmente le vamos a ser fiel en lo poco, para que le podamos ser fiel a Él en lo mucho también. Gloria al Señor. ¿Saben qué es hermoso esta palabra? Pero esto nadie lo quiere escuchar. Tal vez usted pensó, mejor me salgo. Nadie lo quiere escuchar. Nadie quiere escuchar que tenemos que pasar ese proceso en el desierto. Pero está en la palabra de Dios.
Está en la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios es afligirnos. ¿De qué manera vamos a afligirnos, hermanos? Cuando Dios permite que llegue una enfermedad, pero no tienes para ir al mejor hospital que hay, para que no te atiendan con los mejores médicos, que tengas que soltar en las manos de Dios y dejar que Dios tome el control de todo. Y ahí es donde Dios se va a glorificar. Donde Dios se va a glorificar. En esa aflicción. El problema es que muchas veces nos quejamos de esa aflicción. ¿Sabes por qué? Porque le decimos a Dios: ¿acaso no eres un Dios de prosperidad? ¿No eres un Dios de bendición? ¿No eres un Dios que bendice a tus hijos? ¿Acaso no eres el dueño del oro y la plata? No lo decimos, pero muchas veces llega a nuestra mente y a nuestro corazón. Porque ese es el adoctrinamiento que a lo que están llevando a la iglesia moderna de estos tiempos. Pero es importante y es necesario. La mejor gloria que podemos vivir es cuando pasamos ese desierto. Es la mejor experiencia que podemos nosotros disfrutar, es que dependamos de Dios y que Dios tome el control de todo lo que nosotros hagamos. Esa es la mejor experiencia. Amén. Cuando en el desierto Dios haga brotar agua de la roca. Cuando el del desierto Dios haga descender ese maná del cielo, podamos ver la gloria de Dios y el poder de Dios manifestándose en nuestras vidas. Aleluya. Eso es lo más glorioso que puede experimentar el ser humano, que Dios es el que está en control de todas las cosas. Y dice 40 años, Dios le dice al pueblo: 40 años estuviste en el desierto y tu vestido no se desgastó. Tu calzado, los niños crecieron con sus calzados. Nunca hubo necesidad de comprar nuevos. ¿Ven? Porque ¿saben qué? Porque Dios sustenta en medio del desierto. Un pasaje más, Filipenses capítulo 4, verso 11. Dice así: no digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Estas palabras son de un apóstol que no tenía un jet privado, no le alcanzaba ni para un caballo. Un apóstol que no tenía una casa y que se quedaba en casa de los hermanos, que quizás la mayor parte de sus días lo pasó viviendo en una cárcel. Son las palabras de un apóstol. Este sí es un apóstol. Amén. Hoy en día, hermanos, en las redes se mofan los apóstoles de ser los apóstoles del Señor, que lamentablemente no le llegarían ni a los talones del apóstol Pablo. Y él nos enseña, él nos trae esta gran enseñanza. Y
Y dice, no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos quieren aprender eso? ¿Cuántos quieren aprender eso? Aprender a estar contentos en cualquier situación en que estemos viviendo. Esa era la experiencia de Pablo, esa era su forma de vida. Dice, hoy tenemos para comer, bien. Hoy no tenemos, ayunamos. Hoy tengo que trabajar, hoy trabajamos. He aprendido a estar contento. Sabe que muchos no estamos contentos en la situación en que estamos en estos días, en estos momentos. Muchos no estamos contentos cómo estamos viviendo. Tenemos que aprender a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación, sin importar lo mal que le estemos pasando, porque de esa situación es donde Dios se quiere glorificar. Es donde Dios quiere probar nuestro corazón, y es de donde donde tú vas a ver que la bendición no va a venir por tus fuerzas, sino de parte de Dios, sino del de ahí arriba. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, verso 12, sé vivir humildemente. Hoy no hay apóstoles que saben vivir humildemente, ¿sí? Hay humildemente, hermanos, ¿qué será? Hay humildemente un Ferrari. Humildemente. Esa es la humildad. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Eh? ¿Cuántos estamos dispuestos a esto? Y todo lo que te profetizaron este año, ¿qué vas a hacer con eso? Todos esos mensajes que escuchaste ahora en fin de año y inicio de año de prosperidad, ¿qué vamos a hacer con eso? Y Dios tocó mi corazón en esta parte, porque muchos estamos alimentando nuestro corazón de todo eso, de todo eso. Vuelvo a repetir, Dios no tiene problema con bendecirnos. Acuérdese que Dios bendijo a Job y le dio más de lo que había tenido. Nada más que no le cambió a la esposa. Ese fue un problema muy grande. Siguió siendo la misma esposa. Tal vez Job hubiera cambiado todo eso por la esposa. No lo sé. Pero Dios no tiene problema con bendecirnos. El problema es dónde está nuestro corazón. ¿Dónde ponemos nuestro corazón? ¿Dónde anclamos nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? No es malo. No es malo padecer necesidad, porque hoy lo hacen parecer malo. Porque si tienes deudas, es que no tienes fe. Si no tienes para comprarte un vestido, si no tienes para comprar una ropa, es que no tienes fe. Eres de poca fe. Es malo. Porque si fuera malo, Pablo no tuviera fe. Pablo dijo a veces, sé vivir con hambre. Es decir, no tengo para comer. ¿Acaso no tenía fe el apóstol Pablo? Claro que tenía fe. Y más que todos nosotros. ¿Verdad? Pero los hombres de Dios así se curten.
Ese proceso tenía que ser. Y cuando el apóstol Pablo pasó una enfermedad, y le pidió a Dios, Señor, y Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios? ¿Estarías de acuerdo que le diga a Dios, Señor, sáname de esta enfermedad, y que Dios te diga? ¿Estarías de acuerdo? Hay un cantante muy famoso, no sé si se acuerdan, un cantante cristiano muy famoso, y sus cantos que fueron de mucha bendición, por cierto. ¿Cómo se llama? Que murió de cáncer. Julio Melgar. Julio Melgar. Fueron de grande bendición sus cantos. Y cuando él estaba en ese proceso, todos los apóstoles, profetas y maestros profetizaban: Dios te va a sanar, Dios te va a levantar, Dios te va a sacar de esa enfermedad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Yo lo escuché. Muchos pastores, muchos apóstoles, muchos profetas le dijeron: esa enfermedad es para que Dios se glorifique. Vas a sanar. Porque es lo que queremos escuchar. ¿Sabes qué le dijo Dios a Julio Melgar? Que probablemente él nunca lo dijo. Es eso precisamente: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Estaríamos dispuestos muchas veces que Dios nos diga: bástate de mi gracia? Porque yo quiero que estés en esa condición, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Mi poder es más fuerte cuando tú estás en ese proceso. Amén. Pero no es lo que queremos escuchar, por supuesto. No es muchas veces lo que nuestros oídos quieren oír. Pero precisamente Dios se glorifica en esas circunstancias en que vivimos. Entonces, hermanos, Dios ponía en mi corazón compartirles lo contrario de lo que estamos escuchando hoy en día. Que Dios a veces nos tiene que llevar a ese desierto. Que Dios a veces tiene que afligirnos, y no es malo, no está mal que estemos en esa aflicción. No está mal que estemos en ese proceso. No es malo, todo lo contrario. Acuérdate, si estás en ese proceso y si estás en esa situación, esa circunstancia, acuérdate que el poder de Dios se perfecciona en ello. Acuérdate que ahí es donde Dios hizo brotar agua de la roca. Ahí es donde Dios hizo descender maná del cielo, cuando no dependía de ellos, cuando no dependía de sus fuerzas, cuando dependían únicamente de parte de Dios. ¿Cuántos quieren depender únicamente de parte de Dios? ¿Cuántos quieren que este año sus finanzas dependan solamente de Dios? Lo que Dios diga, lo que Dios permita, lo que Dios declare sobre nosotros. ¿Cuántos quieren eso? Levanten sus manos, pónganse de pie. Y en esta hora quiero que deseches de tu corazón todas esas palabras proféticas de prosperidad que nunca vinieron de parte de Dios, que nunca fueron de parte de Dios. Porque hay muchos profetas en el mundo ahora que se dicen ser profetas, pero no lo son. Y quiero que saques de tu corazón todo aquello que a Dios no le agrada. Si hemos permitido que nuestro corazón solo ancle nuestra fe por la abundancia y por la bendición, vamos a desarraigar eso. Vamos a decirle al Señor: quita de mi corazón el deseo de ser bendecido, porque yo quiero, porque yo lo deseo. Quita eso de mi corazón. Yo quiero depender de ti.
que mi fe dependa de ti. Que si tú has de prosperarme, que sea tu voluntad. Que si tú quieres que yo pase en este desierto, que sea tu voluntad. Pero en todo yo quiero ver tu gloria. En cualquier circunstancia en que yo esté, yo quiero ver un milagro tuyo. Yo quiero ver esa agua salir de la roca. Yo quiero ver ese maná caer del cielo. Yo quiero ver tu gloria en cualquier situación. Cierra tus ojos. Padre eterno, no permitas que nuestra fe, Señor, solamente se centre en lo material. No permitas que nuestra fe solamente, Señor, esté el que tú cubras nuestras necesidades, que tú nos bendigas todo el tiempo. No permitas, Señor, que nuestra fe solamente se centre en todo eso, Padre, en lo material. Quita el materialismo de nosotros. Desarráigalo, Padre celestial. No permitas que pongamos nuestra mirada en lo material. Quita de nosotros, Señor, y ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada y nuestra confianza en ti, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya. Padre, si alguno de tus hijos está pasando por el desierto en este momento, hazle ver ahora en su corazón que no es malo vivir en el desierto, que no está mal, que ese proceso nunca es malo. Hazle ver en su corazón, Señor, que eso es lo mejor que él puede experimentar, es lo mejor que él puede vivir. Fortalécele en su fe, Señor. Fortalécele en su fe en esta hora. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias. Enséñanos a aprender a vivir agradecidos en cualquiera que sea nuestra situación. En cualquiera que sea nuestra situación, oh Padre. Enséñanos a vivir agradecidos. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre celestial. Que no dependa de nuestras fuerzas, que no dependa de nosotros, sino que nuestras fuerzas dependan de ti, Señor. Siempre